acompañarnos a otro miércoles de Soma. Esta noche estamos alegres porque nos acompaña Débora del Mar. Sí, un aplauso para la música. Y les voy a leer una pequeña semblanza. Artista mexicana que por medio de su obra investiga los sistemas de circulación y distribución de objetos, imágenes y personas, explorando los efectos de la globalización en la hegemonía cultural, los problemas de clases sociales, así como la gentrificación. A Del Mar le interesa analizar el valor contextual de los objetos, tanto dentro del sistema capitalista como dentro del mundo del arte. Las barreras tanto físicas como metafóricas han sido un tema recurrente en su obra reciente. Entonces damos inicio a este miércoles de Soma. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. ¿Me escucho aquí bien? Pues gracias a todos todes por venir. Me llamo Débora del Mar y soy de la Ciudad de México, pero llevo los últimos 8 años viviendo en Londres. Me mudé para completar el posgrado de Artes en la Royal Academy of Arts y desde entonces vivo en esa ciudad, pero bueno, paso tiempo también en la Ciudad de México y pues he estado trabajando en los últimos años también en proyectos en esta ciudad que, bueno, les quiero como mostrar como un poco de lo que he estado trabajando últimamente, sobre todo en los últimos como 4 años. De hecho, este proyecto con el que quisiera empezar fue durante la pandemia, que, bueno, obviamente fue una época extraña para producir y creo que para mí, dentro de mi mismo proceso de producción y de investigación, pues presentó diferentes como preguntas o apuntó como a ciertas pues sí, preguntas y como cuestionamientos que yo ya llevaba dentro de mi manera de trabajar y de producir y de cómo producimos arte como artistas, ¿no? Y bueno, este proyecto se llama Where Do Avocados Come From? Fue comisionado por la Bienal FEMSA, que la sede tomó sede en Michoacán. Y pues para esto, un poco como de contexto, cuando tuvimos un viaje en el que hicimos una investigación y fue justo en el 2019, en diciembre de 2019, obviamente en ese entonces no teníamos idea de las circunstancias, y en el viaje obviamente para mí era importante entender el contexto donde íbamos a presentar la obra, pero también entender cómo funcionaba FEMSA como corporación y pues sí, como el apoyo corporativo que hay en el arte y cómo afecta eso en la producción, en la comparación de un apoyo gubernamental o de otro tipo. Y bueno, una de las visitas que hicimos fue al Museo de Artesanía, y fue donde vi como, obviamente salí fascinada de ver como todos los tipos de artesanías que existían en el lugar, y pues nada, o sea, como que fue un viaje y regresé a la Ciudad de México y empecé a pensar en cómo trabajar o en qué proyecto, qué me interesaba a mí trabajar. Y algo que bueno, aparte de trabajar con el lugar, era como mi interés también de apuntar de una manera de crítica institucional, sin quedarme con la crítica institucional de los 90, sino como integrar a la corporación de FEMSA en la obra, sin tampoco ser como ir al Coca-Cola o al Oxxo, ¿no? que bueno, ya se ha usado también mucho. Y bueno, esta instalación se componía, terminamos presentando, trabajando todo remoto,
y trabajé con alguien que vivía, un artista que vivía en Michoacán, quien me ayudó a producir la pieza, y comisioné a varios artesanos para crear los aguacates que se encontraban dentro de esta instalación, que estaban compuestos de las técnicas artesanales tradicionales de Michoacán. Entonces, bueno, por eso mencionan también en el título, ¿no? Regreso ahí al título un poco y al mismo tiempo pues también menciono a Invera, quien que es compañía, bueno, es parte de la compañía FEMSA, del grupo FEMSA, y son una compañía de refrigeradores que son como mundialmente, pues, o sea, son creo que los mayores exportadores de refrigeradores, y al mismo tiempo Michoacán, pues obviamente, como sabemos, es el mayor exportador global del aguacate. Y bueno, tengo un video aquí donde quería yo mostrar un poco cómo funcionaba la instalación. Me lo mandaron este video yo no estuve ahí presencialmente, pero obviamente esta fue mi manera de percibir la obra. Y bueno, lo que me interesaba, voy a subir un poquito el volumen. Los refrigeradores están prendidos, pero no, lo que pedí fue que se apagara el sistema de congelamiento, obviamente por cuestiones ecológicas y de otras, del calor que hubiera producido en la sala. Y me interesaba crear este tipo como una línea en el centro del espacio, creando como una referencia también al diseño de los espacios de comercio, que se basa mucho en el minimalismo y que es algo que me ha interesado explorar en mis instalaciones, también como para influenciar la manera en que la gente percibe el espacio, ¿no?, en donde se encuentran las obras. Entonces por eso quería mostrarles este pequeño video. Y bueno, ese mismo año antes, bueno, ya el 2020, pero antes también, justo antes de la pandemia, en febrero, estaba trabajando en este proyecto que de hecho, bueno, quería presentarlo porque creo que como que es lo que ha comenzado, o lo que comenzó como esta investigación, que anteriormente era... En el proyecto anterior de FEMSA, creo que mi interés era hablar también de la idea de cómo el capitalismo influencia, tiene influencia en la circulación de estos productos de agricultura, pero también pensé en cómo el capitalismo, en cuáles eran los orígenes. Estaba investigando como la idea del origen del capitalismo, si se puede apuntar a un origen del capitalismo en sí, y obviamente esto me llevó lleva al feudalismo y a la idea de la separación de la tierra y a la idea de propiedad, ¿no?, y de trabajar la tierra y quién es y ser dueños de la tierra. Y bueno, para este proyecto, al regresar a la Ciudad de México también, en esta feria, quería yo trabajar también como apuntar a la Feria de Arte como pues un espacio de real estate, se me fue la palabra, de bienes raíces, ¿no?, que es un espacio que se renta o que se renta durante un tiempo. Entonces es un metro cuadrado, tantos metros que se rentan durante este tiempo, y las galerías ahí obviamente presentan presentan obras y bueno, crean su propio ecosistema de comercio. Y la reja
comisioné a unos herreros que trabajaban en la colonia donde yo crecí, y mi idea era que la reja permanecía abierta, pero el galerista había un candado y el galerista tenía la llave. Entonces, un poco a partir de como conversaciones, si la gente se acercaba, el galerista podía invitarlos, o si la gente lo pedía, la gente entraba, ¿no? Pero era interesante como ver la reacción también de la gente al como entrar, como quién quería entrar, ¿no? Obviamente esta como idea de, no sé, algunas personas obviamente no querían entrar, otras sí. Entonces fue como un poco un experimento de ahí, también social. Y también dentro del espacio se encontraban estas piezas, se llaman Property, y todas fueron también comisionadas a un rotulista, y eran reproducciones de anuncios de propiedades de diferentes colonias que se desarrollaron en los años 50 en la Ciudad de México. Y pues también fue interesante ver en el contexto de la feria, dependiendo del público, la edad, gente que se acercaba y veía el texto y decían, obviamente en los anuncios hay precios, hay información, y también pues hay información visual de lo que se consideraba en ese momento una familia, ¿no? O sea, como pues sí, o sea, como una idea pues específica de una época que obviamente pues se notaban como los cambios o la situación económica, cómo ha cambiado en la ciudad, y también los ideales, ¿no? O la forma de relacionarnos entre personas. Y bueno, creo que las rejas también me interesaban como metáforas, metáforas obviamente sociales, pueden ser económicas, pues políticas también, ¿no? La idea, y han sido como, desde este proyecto creo que fue cuando empecé todavía más a utilizarlas de diferentes maneras. Y por ejemplo esta se llama Gate Frame Labor, y es un vinil sobre las ventanas, hecho a la medida de las ventanas de la galería. Y me interesaban como objetos de control, pero también como bienvenida, ¿no? O sea, como esta dualidad que tienen de presentar cierta protección, o la idea de seguridad, pero al mismo tiempo de bienvenir o presentar cierta imagen hacia el exterior. Y estas piezas se llaman Guarded View, que van también a la mano de esta idea de protección, y son espejos de seguridad que he colocado en diferentes espacios o exposiciones, y son colocados en el espacio como estratégicamente, dependiendo de cómo la gente va otra vez a transcurrir el espacio, ¿no? Y que en este caso obviamente pierden la función de vigilar, sino que más bien se convierten en objetos que reflejan el mismo espacio de exposición, así como a los espectadores o visitantes. Esta siguiente exposición se llama Liberty, y la presenté en 2022. Liberty, creo que quiero explicar un poquito el título. A mí me gusta mucho jugar también como con estas palabras, ¿no? O sea, como los significados o como diferentes referencias que puede hacer una palabra. En el caso de Liberty, obviamente es la idea de libertad, pero al mismo tiempo se refiere a una tienda de lujo que se encuentra en la ciudad de Londres, en la que yo, pues, cuando estaba estudiando era bastante cercana a donde
donde yo estudié. Entonces, y me llamaba mucho la atención porque era un edificio en forma de Tudor, que es esta arquitectura pues victoriana, que es blanca y negra, y en una época pues era como lo que permeaba Inglaterra, pero hoy en día también hay muchos edificios que copian este estilo, y este es uno, aunque se ve como si fuera real, pues esto fue un edificio que fue hecho para verse en este estilo. Y creo que eso muestra como que hoy en día todavía siguen estas ideas, como esta nostalgia que hay en el Reino Unido, también del imperio, ¿no? Y pensándolo un poco también, pues viniendo obviamente de un país que fue colonizado. Creo que ha sido interesante para mí ver como pues ese otro lado de la historia, o de cómo se comporta, ¿no? Se comporta tanto estéticamente como en la vida cotidiana, estos significados, pues sí, contexto histórico, ¿no? Y bueno, ya regresando a las piezas, a la exposición, la primera pieza, perdón, me pasé, ya regreso, se llama también Guards, y se trata de otra intervención en el espacio. Esta es la vista desde fuera, y por dentro esta es la otra vista, y es una intervención con un vinil de seguridad, que es este vinil que se encuentra en muchas pues casetas de vigilancia, bancos, hasta en, no sé, espacios de interrogación o prueba de productos, cuando, no sé, en Mad Men hay escenas en donde pues se puede vigilar, ¿no? Y creo que esta idea de vigilar o de ver, poder ver o no, me parece interesante también dentro pues de cómo percibimos las obras en el espacio de exposición, y como un poco jugar con algo que tal vez va en contra de cómo se debería de percibir una obra, porque al crear como este reflejo, pues obviamente pues no se puede, la documentación pues causa un poco más problemas, y al mismo tiempo es interesante porque la película, dependiendo de la hora del día, va cambiando. Entonces si estás dentro de la galería, te pueden ver desde fuera o viceversa. Entonces también hay un juego ahí que me parece interesante, y obviamente pensando en como piezas también igual haciendo referencia al minimalismo, y sobre todo pues, pensando en Dan Graham como referente en este caso, ¿no? Del juego con los espejos y la arquitectura. Y Locators son una serie de piezas que son placas de luz, placas de números de casa que modifiqué con los números de mis diferentes casas en las que he vivido mientras mi estancia en Londres. La idea viene también, primero, como la numeración de las casas, como también una forma de controlar el territorio. De hecho, creo que la primera vez que se utiliza fue en París, y ya después de esto, la primera ciudad fue París, y ya después se como globalizó esta idea de numerar, y esta idea, y numerar significa, pues sí, hacer un orden o crear límites, ¿no? También. Y personalmente, pues el hecho de que he rentado y la situación es pues obviamente precaria, el rentar es precario. He vivido es una serie de 5 piezas. Las que presenté aquí fueron solamente las de Londres, y eran específicamente también porque pues estaba hablando de mi propia experiencia de migración, donde en este año justo estaba aplicando a la ciudadanía. Entonces
parte de ese proceso fue que pues, no tenía yo que entregar una serie de documentos, pues por un proceso muy burocrático muy largo, y parte de esos documentos fueron, pues eran todas las direcciones y contratos de arrendamiento de donde había yo vivido. Al entrar también, bueno, la galería tenía estos dos espacios y había como este espacio en medio, y decidí intervenirlo con un papel tapiz hecho de una fotografía que tomé de unas telas que se venden en Liberties, que son muy famosas porque son estas telas de flores que son muy como particulares de la identidad inglesa, y específicamente me interesaban las rosas porque también en el examen que tuve que pasar de ciudadanía me preguntaban, una de las preguntas era cuál era la flor de Inglaterra, que es la rosa. Y al pasar este pasillo, entrabas a este otro espacio donde se encuentran estas piezas que se llaman residence, y están formadas también con muchas de mis piezas, pues son a bases de instrucciones, y estas instrucciones a veces ya sea son a base de una producción manual o como en este caso, que es la compra de objetos por diferentes medios, internet, etc. Casi siempre trato de que sea algo local también. Y las piezas son compuestas son 3 rejas de jardín, y en el centro están estas casas que son las miniaturas, que es de las Sylvain Families, que particularmente me interesaban porque no crecí con ellas, porque en México no fue un juguete con el que jugamos, pero son muy populares como en el Reino Unido, y al investigar también encontré que no estaban, o sea, están basadas en diseños de casas inglesas y europeas, pero son originarias, la marca es japonesa. Entonces creo que me gustaba la idea de cómo esta perspectiva también desde el otro lado, y la idealización como de otra cultura, ¿no? Bueno, las miniaturas en sí, como creo que la escala, la idea de diferentes escalas me interesa también en mi trabajo. La última pieza, que se llama Tray, perdón, cambié rápido, era una pieza que es un billete que compré, que realmente no es un billete, no tiene valor, pero lo compré por 2 euros, y en una máquina expendedora de souvenirs en Lübeck, que tiene la imagen de la que es el emblema de Lübeck, que se llama la Holzentür, que era una puerta súper importante durante el medievo, donde entraban y salían los productos en este país. Entonces también era otra forma o otro objeto que para mí hablaba como de esta idea de control también. Y bueno, de ahí me paso a Castles, que fue la exposición que expuse el año pasado durante estas épocas con Llano. Y bueno, la primera pieza que tengo aquí se titula Grace, y también creo que muestra como esta idea, una de estas piezas que son como realmente pues instrucciones, ¿no? que también son a veces de negociaciones con las personas con las que trabajo, o con la galería, con el espacio, y asignamos un espacio de la galería para que fuera pintado con este color, y me interesaba este color porque fue el color como del interiorismo del 2022. De hecho creo que empezó un poco también en la pandemia, y era como este color como no color, que daba como un buen background para
pues para redes sociales, o sea, como pues para mucha, o sea, para la gente que, influencers o gente que toma fotos de interiores, como que es este color que, pues que justo no tiene una personalidad, entonces era como, creo que era como muy eficiente porque hacía que las personas fueran las que resaltaran, pero también mucha gente, creo que este color para mí es como, pues hace referencia como a una cosa institucional, fría, al minimalismo como algo que se utiliza también pues en espacios de control como tanto cárceles como espacios, no sé, corporativos o sí, o sea, estos espacios que no son cómodos, ¿no? Entonces es como darle este como temperatura también a la exposición. Y al entrar se encontraba un andamio donde teníamos esta impresión con una imagen como un dibujo, caricatura del castillo de Chapultepec, que era, pues esta idea me interesaba como los andamios como que protegen normalmente los edificios en las ciudades que están en construcción, y como que esta idea se instalan estas imágenes como para proteger la imagen, ¿no? de la arquitectura o de la ciudad, como esta idea de mantener todo limpio y ordenado, y no dejar ver como la labor manual también, ¿no? De los trabajadores que están atrás, o la estética que se encuentra en ese momento el edificio. Y en la parte trasera se encontraba Ford, que fue este inflable que comisioné a una compañía de inflables en la Ciudad de México, en la forma, en instrucciones también, como en un diseño que trabajé con ellos, que era basado también, me interesaba como incorporar diseños que ellos mismos también ya habían utilizado, ¿no? Entonces se convirtió en este como castillo, pero al mismo tiempo era un pasillo, entonces la gente podía pasar dentro de la escultura, entonces se creaba como otra manera de explorar o de una obra, ¿no? Que creo que era algo que me interesaba. Y regresando a las piezas que presenté en Material en 2020, la pieza había sido de hecho diseñada en 5 elementos, entonces pensé que esta era como una buena oportunidad para volverla a presentar, porque en el contexto de la feria funcionó como una reja, pero en este momento, al ser separadas, se volvieron estas piezas como más abstractas, que también aluden al arte minimalista, ¿no? Y a la entrada de la exposición estaba también el mismo candado que se usó en la reja, con una colección de llaves que yo seleccioné, y algunas eran como un poco referencia a otras piezas mías, pero otras tampoco, o sea, había como tenía una donde era mi signo zodiacal, pero también había otras en las que no me identifico o que no son necesariamente personales, pero era como también hablar de la ciudad, porque las compré alrededor de la ciudad, ¿no? Entonces es como qué imágenes o qué objetos encuentras en qué zonas. Y bueno, creo que en este contexto me interesaba presentar, el castillo de Chapultepec me interesó obviamente como símbolo de la invasión española en México, pero también me interesaba la zona, ¿no? que se encuentra hoy en día alrededor del castillo, que pues es también de las zonas como más gentrificadas de la ciudad, y también el contexto pues de donde se encuentra la galería, que es en la colonia Doctores, que obviamente es una de estas colonias que se encuentran en este proceso.
Y bueno, creo que continué como este proyecto para Frieze el año pasado en Londres, y bueno, creo que era una manera de leer también, trabajar con estas ideas, pero me interesaba pensar en cómo ahora se iban a leer en otro país, ¿no? Y específicamente en Inglaterra, que pues está rodeada, es un país que aún tienen castillos, ¿no? El castillo de Chapultepec es el único de Latinoamérica. Obviamente en el Reino Unido son mucho más comunes, pero al hacerlo inflable creo que también para mí era interesante como referir a estas estructuras inflables o precarias de inmobiliaria o de vivienda, y también la misma inflación, ¿no? El proceso de inflación económico en el que nos encontramos. Y por otro lado, los inflables pues también se inflan del aire que se encuentra dentro del mismo espacio de exposición. Entonces es ahí como una manera de integrar también el contexto. Creo que el contexto mismo se integra en la pieza. Y esto se llama, bueno, el inflable, fue más bien basado en una de las torres, la torre principal, que se llama Caballero Alto. Y bueno, ahí trabajamos como un poco una forma más detallada de la forma arquitectónica. Y me gustaba como también que mostrara como estas, o sea, porque normalmente estos inflables son pues utilizados para anuncios y ¿no? Son como objetos que encontramos en la ciudad también en zonas de comercio, y en este caso era como utilizar ese lenguaje pero para hacer una pieza que podría ser un anuncio o podría no serlo. Y Liberty Roses, que fueron estas piezas que también trabajé con un rotulista mexicano que pintó estas imágenes de las telas otra vez de Liberties, que tenían estas diferentes colores o formas dependiendo de también lo que a la tienda en la época del año o la tendencia de colores. Entonces se van creando estas imágenes digitales en donde se anuncian, y estas fueron las imágenes que tomé para darlas a reproducir en un trabajo obviamente manual que se usa también para anuncios en la ciudad, pero que también es una especie de arte que está de alguna manera desapareciendo cada vez más, como pues porque en los puestos, no sé, los puestos que se utilizaban, antes normalmente se pintaban con estos rótulos, pues cada vez se están convirtiendo mucho más homogéneos y se han dejado de, pues sí, todo se ha como que creado esta estética más limpia, ¿no? Que ha sido parte pues algo de la ciudad. Y bueno, para terminar también tengo un video que les quería mostrar de la pieza y un poco de la instalación y del momento en que pues también estas piezas, estos inflables, pues existen, creo que temporalmente, y bueno, se inflaban y se inflan y se desinflan, mientras que al principio y al final de la exposición. Entonces el galerista o alguien asignado para el trabajo se dedica a inflarlo y desinflarlo.
comentarios. Bien, iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Les estaré pasando el micrófono porque estamos haciendo grabación del evento, entonces para que se escuchen. Entonces, ¿alguien tiene una pregunta con la que quiera comenzar el charla? Hola, buenas noches, Esteban. Hola. Muchas gracias por tu exposición. Mi pregunta es, siento que muchas veces como en la educación artística, sobre todo creo que todavía en México nos enseñan que como productores o como artistas tenemos que estar como involucrados en el proceso y en la producción, en el taller y como por toda esta parte técnica, ¿no? Y no sé qué tanto eso nos genera a nosotros como FOMO, o sea, como Fear of Missing Out, del proceso. No sé tú cómo lo manejas, esto de a lo mejor comisionar a otras personas. En mi caso, por ejemplo, que a lo mejor trabajo con textil, luego me da miedo entregarle ese trabajo a alguien más o un patrón a alguien más, ¿no? No sé si es en el mismo caso cuando trabajas con estas piezas inflables, de entregárselo a alguien más, esta idea que a lo mejor tú planteaste para que lo ejecuten. Entonces, no sé cómo tú manejas eso de entregarle eso a alguien más Sí, gracias. Pues sí, creo que es un... o sea, está como esta cosa de la manera en que... Bueno, para mí en específico creo que busco ciertas personas por una razón específica. O sea, busco trabajar con ciertas personas porque sé que esas personas son las personas especializadas y que esa es su labor. Y creo que me interesa incorporar esa misma labor dentro de la obra y por ende eso también conlleva a la estética que utilizan estas personas, ¿no? Entonces, en el caso de los rótulos, pues se ve el pincel, en las imágenes no se nota tanto obviamente, pero en personas sí llega, o sea, cuando te acercas, sí se ve este toque personal que tiene ese rotulista en específico, ¿no? Entonces, como que creo que para mí es importante que eso se muestre, o sea, porque justamente me interesa apuntar a esa misma, o sea, creo que van de la mano y no trato yo de controlar tanto, sino más bien también como los inflables, por ejemplo, era utilizar los mismos, la misma estética, las mismas maneras de producir o formas que ya se utilizan, o sea, creo que no me interesa, o sea, si mi interés no es como crear algo completamente desde cero, nunca ha sido, sino más bien trabajar con lo que ya existe, ¿no? Y adaptarlo o utilizarlo para producir. O sea, ¿qué tanto? O sea, entonces tu persona como artista, como Débora, ¿cómo convive con esta, o sea, cómo, digamos, creo que también nos enseñan mucho, ¿no? Que es la mano del artista la que está haciendo también la obra, ¿no? Y no sé, ahorita como lo estás diciendo, a lo mejor yo lo puedo plantear como en términos de danza, que está tanto el bailarín coreógrafo y luego está el bailarín intérprete o el ejecutante. Entonces, ¿qué tanto, o sea, tú en esta posición como de artista, cómo convives con esa filtración de la otra mano, de esta mano que no es la mano del artista, como lo pones, ¿no? Pues creo que a mí no me interesa tanto mostrar mi mano en la cuestión de la producción, o sea, creo que mi mano sería más bien la manera en la que pues, proceso los conceptos para las obras, ¿no? O sea, no es tanto, creo que ahí es donde es la parte conceptual o la parte
de también pensar en, para mí de alguna manera también trabajo un poco como una curaduría, porque muchas veces también me interesa como la relación entre los, o sea, parte muy importante es también la relación entre los objetos y el contexto en donde los presento. Entonces esa es mi mano, eso sería mi manera de dirigir o, ¿no?, dar instrucciones. Esa es como la manera en la que mi autoridad entra en la producción. Gracias. Pues sí, he estado como... ¿Sí se escucha? Sí. Como viendo tu obra por muchos años y como que siempre estaba pensando en la idea de opulencia, de que hay como un exceso de, pues, de inteligencia y de opulencia como en el trato conceptual, pero después la obra también es opulenta de cierta forma, ¿no? ¿Tú cómo te sientes respecto a la idea de opulencia y a la idea de terror? Porque sí, o sea, viviendo en Londres como que sí te puede generar un trauma, como estas estructuras que están como tan normalizadas en la ciudad, y luego como verlas dentro de la galería es como muy seductor, pero también es como... ¿qué te dices? Sí, creo que es... sí es creo que sí hay una dualidad ahí, pues con, o sea, por ejemplo con el mismo castillo de Chapultepec, que de alguna manera creo que desde chicos pues se vuelve como un espacio aspiracional de alguna manera, o romantizamos el imperialismo a partir de estas estructuras, ¿no? O sea, desde, no sé, hasta los cuentos de hadas que te cuentan el príncipe, y este país es un país en el que pues hay un rey y hay, ¿no?, una estructura en la que ya no vivimos, bueno, nosotros en México no tenemos, pero pues estas estructuras no nada más son opulentes o ricas en cuestión del dinero, pero o la manifestación del poder, que creo que puede también ser súper, pues sí, o sea, puede ser algo que te crea mucho miedo, ¿no? O sea, estas estructuras que marcan como un territorio, o que son para proteger, o que son para vigilar, y creo que sí, por un lado son atractivas, pero por otro lado también como que muestran la fragilidad que tenemos como personas, ¿no? Sí. Y de No sé si opulencia, contesté. ¿qué opinas? ¿Perdón? Y o sea, de yo definir tu obra como con la idea de opulencia y esa conceptual o material, ¿qué opinas? ¿O no? ¿Iba por el otro lado? Creo que al mismo tiempo que es minimalista, creo, o sea, la manera en la que trabajo, creo que es como precisa, al mismo tiempo sí es opulenta en el caso de cómo conecto bueno, la manera de trabajar en conceptual, ¿no? O sea, creo que hay también una dualidad entre las dos, o sea, entre como tratar de ser específica, pero que también las formas pues me interesan las formas y me interesan no presentar un texto o no algo, creo que al mismo tiempo sí, tienen como esta cosa de seducción de alguna manera. Creo que sí, estoy bien con eso. No tengo problema. Creo que yo iba un poco también hacia ese lugar, como que me gustaría que nos contaras más sobre tu relación con el minimalismo, porque se me hace muy interesante cómo hay un doblez entre este minimalismo como en el momento en el que surge y su aparente neutralidad, y como una especie de
fantasía utópica moderna, aunque creo que no se les revelaba a esos artistas en ese momento, todavía como de una fenomenología neutral y medio universal. Y se me hacía bien interesante como de ver todo este trabajo junto como una especie de, sí, como de pulsión de muerte, si estoy siendo muy intensa, pero como una, sí, pero lo voy a sostener. Y pensaba mucho como un minimalismo en donde se está revelando todo el tiempo la clase, ¿no? Como la clase social, y como este doblez que justamente está rompiendo esta neutralidad a partir de ver y de ridiculizar un poco estas estéticas como neutrales cuando en realidad son una condición de clase que he visto desde, por lo menos desde el recorrido que hiciste, me parece súper kitsch, ¿no? O sea, parece que es el kitsch de lo aristocrático que no se da cuenta de su ridiculez. Sí. Entonces, ya no me voy a extender más, como que me gustaría mucho pensar cómo en el desarrollo de tu obra has ido desdoblando y plegando ese minimalismo. Pues muchas gracias por el comentario, y sí, creo que es algo interesante, o el minimalismo ha sido como algo que, tanto estéticamente creo que se convirtió, sí, o sea, como una estética que marcaba como este cambio, ¿no? En el arte, y también la manera como de, pues que fue un movimiento más que nada también de artistas más, o sea, hombres heterosexuales, y que también eran estas instalaciones como de escultura, o ¿no? Como estas cosas que se asocian con este género. Pero también, como lo dices, pues sí fue un movimiento artístico que después pues se adaptó también a la estética de la vivienda, o sea, y de una clase social, de Airbnb, ¿no? O sea, hasta llegarlo a Airbnb, de cómo esto se volvió como un estándar de un buen estilo de vida, o la modernidad, o también de mostrar como sí, una casa minimalista era como, se volvió como algo muy aspiracional, ¿no? Pero creo que también dentro del minimalismo algo que me interesa, o que me interesa trabajar con él, es la manera en la que creo que puedo como abstraer y apuntar más claramente a las ideas, en lugar de, porque sí hay un maximalismo, opulencia, pero creo que me interesa también la manera, el minimalismo como una manera de poder precisar o adoptarlo para esto. Pero sí, empiezas como la reja, por ejemplo, la reja, pues son rejas que es un diseño que encuentras en todas las ciudades en México, bueno, que fue como permeó en la ciudad, ¿no? O sea, hoy en día ya estos diseños también ya no son tan modernos, o sea, ya se están reemplazando por una estética aún más minimalista, pero creo que fueron esa misma época, ¿no? En la que o sea, que el minimalismo como movimiento artístico estaba pues sí, adaptándose como al estilo de vida. Y luego el minimalismo también como una arma, es una arma para crear en la arquitectura, como para crear control, en todos los no espacios, ¿no? O sea, que creo que son espacios que a mí me interesan también explorar y utilizar como estas estrategias. O sea, no espacios, me refiero a los espacios de transición, en donde se utiliza justamente esta estética minimalista también para controlar el movimiento de objetos, personas, o sea, un centro comercial, un aeropuerto,
¿no? Todos estos son, ¿no?, espacios que pues obviamente tienen un diseño pues específico, ¿no?, para poder. Entonces creo que hay esta dualidad también dentro de las obras que estoy, como esta cosa como tal vez kitsch, que puede ser como más cálida, pero también esta frialdad que también me interesa como apuntar. Como que escuchándote pensaba que quizá el minimalismo es el inconsciente pop, no sé, como solo para jugar un poco más, ¿no? Como que está integrado a la lógica pop del deseo. Sí, insisto, ¿no? Como una condición de clase y como tú lo dices, aspiracional, ¿no? Como esa especie de pulcritud y limpieza que es súper interesante porque viéndolo en duplicado, como en los dobles que haces, como pensaba mucho en este texto de Craig Owens de El impulso alegórico, que dice que justamente la alegoría produce un doble y el doble nos permite ver lo que no queremos ver, como un poco por ahí. Pero ya creo que sí. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? Muchas gracias por esta presentación, Débora. Les agradecemos por acompañarnos otro miércoles de Soma. Les invitamos al próximo que nos acompaña la colectiva feminista y anticarcelaria La Yeca, que ya celebran 20 años de trabajo. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y recuerden que casi todos los miércoles